Bien, ahora sí continuamos en la mañana de amanecer, 9:23 en la República Argentina. Ayer publicamos un comunicado de prensa que nos llegó desde el CPR de Tres Lomas, Comando de Prevención Rural. Tiene que ver directamente con lo acontecido en el sector rural de nuestra ciudad hace algún tiempo. Me quedaron algunas dudas después de leer el comunicado. Y voy a aprovechar que tengo al jefe del Comando de Prevención Rural de Tres Lomas, a Gustavo Rivas, con nosotros, a quien le agradezco que haya venido. ¿Cómo estás, Gustavo? Buen día, Mario, para vos y toda tu audiencia. Bien, muy Bien. bien. La verdad que un poquito, como te decía, fuera Ujú, del aire, un poquitín más tranquilo, porque ujú. lógicamente Han estado trabajando bastante estos en este últimos, tema, ¿no? sí, sí, los últimos 20 días, un mes fue intenso, trabajando días de semana, fines de semana, no solamente acá en la localidad, trabajando Ujú, con toda la información que teníamos, sino también trasladándonos a diferentes provincias, pidiendo ujú. las autorizaciones policiales correspondientes, entrando a la provincia de Santa Fe, trabajando en incógnito, después Bueno, en... ahora me contás Sí, un sí, sí, poco cómo fue la bastante... investigación y lo que puedas contar, Bien, sí, 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 porque sin sé duda. que la investigación continúa, pero Exacto. más allá de eso, cometimos casi un error periodístico, porque nosotros dijimos, secuestran maquinaria rural Sí, sustraída en Tres Lomas, y en realidad claro. es una sustracción a No, medias, exacto. porque se trata de una estafa. ¿Cómo es el tema? Exactamente. Por eso quiero aclarar eso. En primera instancia se caratula como estafa, Sí, después por una cuestión de que para el pago de esa maquinaria se utilizó el famoso cheque, o sea cheque que el electrónico, cheque sí. electrónico. Entonces se pasa, y bueno, y de hecho las comunicaciones fueron telefónicas, fue todo virtual. Entonces se recaratula desde la fiscalía de estafa a defraudación informática. Ajá, Pero en definitiva, no es ni más ni menos que una estafa. sí. En este caso, De todas maneras, digo, aunque técnicamente no sea una sustracción, sí, alguien que la llevó sin que se sí, supiera, de todas exacto. maneras termina como siendo eso, porque se llevaron algo que no Sí, pagaron, sin ¿no? duda, a ver, obviamente que entran en confianza con el productor, Sí. por eso también es importante también esto que lo sepan, porque para que por lo menos se chequee cuando se vaya a hacer algún tipo de compraventa de algún tipo de maquinaria, o en cualquiera de los casos, Sí. lógicamente, con personas que no son oriundas de nuestro pueblo, de acá de la zona, que sabemos que son comerciantes habituales. Cuando por ahí se hace una comercialización de ese tipo o de ese índole, mínimamente Pedir tratar, referencia, alguna referencia, si ¿no? bien el productor lógicamente tomó sus recaudos, Ujú. pero la realidad es que esta banda delictiva que hace este tipo de tareas, este tipo de delitos, que de hecho establecimos que no solamente fue en Tres Lomas, sino que fue en otras localidades de la provincia de Buenos Aires, utilizan esa modalidad de ingresar o entrar en confianza con el productor, manifestarle que existe una empresa, que es una empresa fiable, que, bueno, Ujú. que paga justamente con cheques. Lógicamente el productor accedió, hizo entrega de la maquinaria, esto fue en noviembre del año pasado, la entrega de la maquinaria, El dinero nunca apareció. y claro, cuando se fueron a cobrar los cheques a fines de diciembre rebotaron todos, no tenían fondos. Obviamente estábamos hablando de una suma millonaria, Ujú. porque cuando se habla de maquinaria Maquinaria rural agrícola, son importantes los valores, exacto, claro. los valores son muy elevados. Lógicamente nosotros tomamos conocimiento recién a partir de principios de enero. Sí. Si bien la maquinaria se la habían llevado a principios de noviembre, nosotros tomamos conocimiento a principios de enero. Ujú. O sea que, Ahí es bueno, cuando denuncia el productor. sí, así es. Ahí denuncian el comando rural, de ahí se inicia una investigación. Comenzamos a trabajar con toda la parte, en primera instancia con toda la parte informática, Ujú. porque lógicamente como había sido todo virtual, se arrancó con la parte informática. Nosotros tenemos, yo siempre lo digo y lo destaco, Eso con eh, personal del CPR de Tres Lomas. todo solamente con el personal del Ajá. CPR Ternoma, y eso quiero hacer hincapié porque lógicamente tenemos personal muy capacitado y tenemos específicamente un efectivo que es el sargento Tirado Denis Emanuel, que lo Ujú. nombré en el parte de prensa y no es Sí. casualidad porque él realmente ha hecho capacitaciones, cursos en Ujú. forma permanente, se ha desasnado de muchas cuestiones y vuelvo a repetir, se ha capacitado de forma tal que pueda trabajar no solamente en el campo, en el lugar donde ocurre un hecho, sino también en todo lo que es virtual, telefonía y toda la información que se pueda Bueno, es una de las extraer. formas de investigación modernas, Exacto, es digamos, una forma ¿no? de investigación Claro. moderna que él tiene y que obviamente a nosotros nos sirve muchísimo y Ujú. que de hecho fue un poco lo que destrabó, un poco no, fue totalmente lo que destrabó la investigación, porque a raíz Ahí de esa, empezaron a viajar en ahí enero. empezamos, El mes exacto, porque pasado empezaron a en viajar. primera instancia pudimos establecer de que la maquinaria había sido trasladada de zona rural de Tres Lomas hacia Santa una Fe. localidad cercana a Rosario Santa Fe, ahí Sí. a unos escasos 8 o 10 kilómetros de Rosario, así que estuvimos Ujú. trabajando ahí, obviamente con la anuencia de nuestra superioridad policial, con la anuencia de la fiscalía,
a la cual también lo agradecí. Porque además es otra provincia, ¿no? Es otra provincia. Estuvimos trabajando en Santa Fe, obviamente de incógnito, con las reservas del caso. Una vez que se logró establecer que las maquinarias, algunas de ellas habían sido movidas hacia otras provincias, pudimos lograr llegar a establecer de que una de ellas, y más precisamente la que nosotros estábamos buscando, que era una monotolva, había sido trasladada hacia Córdoba, hacia una localidad, la localidad de Ballesteros. Eso tiene jurisdicción departamental de Belville. Así que bueno, volvimos a Tres Lomas, informamos todo, pedimos las autorizaciones nuevamente y posteriormente nos lo trasladamos hace el otro fin de semana. A ver, estamos hablando, sí, el fin de semana pasado allanamos, así que el otro fin de semana anterior estuvimos trabajando en la localidad de Ballesteros, provincia de Córdoba. Bien, también, la justicia dice allanen, le dan la... En primera instancia tuvimos que ir a determinar dónde, el punto exacto donde estaba la maquinaria. La encontraron, digamos, sí. Ya fuimos con una información bastante precisa de dónde podía llegar a estar. Nos acompañó el damnificado, la cual al observarla la reconoció. Obviamente se hizo un trabajo, vuelvo a repetir, de incógnito y volvimos de inmediato acá a la provincia de Buenos Aires. Escribimos todo, pedimos los allanamientos y el sábado el viernes a la noche a las 12 de la noche salimos para allá, viajamos toda la noche, llegamos 7:30 de la mañana al departamento judicial de Belville. De ahí se puso en conocimiento a la policía de Córdoba y un grupo de la división de inteligencia criminal de ahí de la provincia de Córdoba nos acompañó. Nos acompañó. Sí. Y bueno, realizamos el allanamiento en forma conjunta. Bueno, obviamente, como se habrá visto en el parte de prensa, con resultados positivos, pudimos secuestrar la monotolva. Ya para ese entonces habíamos coordinado con el damnificado para que tuviera un carretón ahí en cercanías. Para poder traerlo una vez que ya está en Tres Lomas entonces. Sí, la cargó en el carretón, se le hizo entrega depositario al damnificado, así que la reconoció, se hizo todo el papeleo legal que tenía que hacerse y ya el productor la tiene nuevamente acá en el campo. ¿Hubo detenidos por este tema? Por el momento no, porque lógicamente cuando allanamos en el lugar de los autores no había nadie. Claro, porque supongo que habría sido vendida esa, exacto, ¿no? Había una tercera persona que aparentemente podría haber sido estafada también. Claro. Por eso es que, bueno, eso obviamente después está en materia de investigación. Exacto, allá en Córdoba, porque ahora obviamente el hombre iba a hacer la denuncia en la localidad de Ballesteros. Pero bueno, a ver, uno por ahí la hace lo más breve posible para resumir lo que se trabajó, pero la realidad es que, bueno, fue una complejidad la causa, porque obviamente cuando uno investiga una situación de esta, lógicamente la empresa intermediaria después se establece que es una empresa fantasma, las identidades de las personas que en un momento se contactaron con el productor también. Gustavo, esto es entonces la apertura a una investigación mayor, sí, porque puede ser una suerte de red, ¿no? Porque vos hoy me decías, hay otras maquinarias, otras provincias, otros productores damnificados, ¿no? Dentro de la provincia de Buenos Aires hubo otros damnificados en otras localidades, también zona rural, lógicamente, de maquinaria, siempre de maquinaria agrícola. Pero esta es la primera que se consigue. Es la única, hasta el momento es la única que ha avanzado y que se ha recuperado, es la única. De todos los distritos que han tenido este tipo de problemática o delito, mejor dicho, somos los únicos por el momento que hemos logrado establecer dónde estaba y recuperar la maquinaria. ¿Y termina acá la investigación de ustedes o continúa porque fueron los primeros que encontraron, digamos, la punta del ovillo? No, de hecho estamos trabajando en conjunto con los otros comisarios de los comandos rurales y comisarías de otras jurisdicciones, porque por ahí nosotros estamos un poquito más avanzados en la investigación, entonces le brindamos información a ellos, porque ya se estableció que estamos hablando de la misma gente. Como yo te decía fuera del aire, estaba en delictiva, hay personas involucradas que tendrían domicilio en el conurbano, otros tendrían domicilio en Santa Fe, entonces obviamente tienen distintos puntos y hay que establecer esos domicilios, diferentes identidades. Van como apareciendo y desapareciendo, ¿no? Sí, digo, exacto. En direcciones, en internet, con nombres de empresas distintas y demás, ¿no? Esa es la realidad, por eso la complejidad de la investigación y por eso también... O sea, podríamos decir, digo, técnicamente, yo les pregunto a ustedes que son los que saben, digo, en vez de banda de ladrones, podríamos decir banda de estafadores. ¿Sería más correcto? Sí, a ver, podría ser correcto porque es lo que pudimos establecer hasta ahora, que esa fue la modalidad al menos que pudimos establecer nosotros, no otro tipo de modalidad, ya sea, no sé, por ingreso, por violencia, no es el caso, por lo menos lo que detectamos nosotros, más como estafa. Así que bueno, obviamente como decía, estamos trabajando y yo hice mucho hincapié también en agradecerles a los doctores Manuel Iglesias,
que es el fiscal que estaba a cargo de la causa de la Fiscalía número 5. Después quedó a cargo interinamente la doctora Karina Talarico, por eso nombré a los dos, porque Sí. en primera instancia comenzamos a trabajar con el doctor Iglesias, posteriormente con la doctora Talarico. Esto es importante, que la justicia avale la Sí, investigación, sí. porque a veces se demora mucho y la maquinaria desaparece. Sí, exacto. Yo antes del allanamiento y posterior al allanamiento tuve comunicación con los fiscales en forma directa, y la verdad le destaqué y le agradecí, porque eso obviamente para nosotros es importantísimo, tener el aval de ellos. No solamente el aval, el compromiso, y que nos destrabaron muchas cuestiones legales que nosotros obviamente no podemos llegar y que sí la justicia lo puede hacer. Entonces nos facilitaron mucha información que a nosotros nos sirvió para seguir caminando en la investigación y llegar a buen puerto como lo logramos procediendo al secuestro de esta maquinaria. Por eso yo hice mucho hincapié en los fiscales y en los secretarios que tienen trabajando ahí, que han trabajado permanentemente, el viernes a la noche hablando con la fiscal, el sábado a la madrugada, el sábado a la mañana llamándola, atendiéndome a cualquier hora, esas cosas, y vuelvo a repetir, y el respaldo que nos brindaron, eso fue fundamental. Así que bueno, nada, uno tiene que ser agradecido, y también hice mucho hincapié en el personal policial que tengo aquí a mi cargo en el Comando Rural, porque realmente trabajaron muy profesionalmente, realmente estuvieron muy a la altura de las circunstancias, porque no son... ¿Alguien se los reconoce, más allá de tu reconocimiento como jefe después, o no? Sí, nuestros superiores policiales lógicamente nos agradecieron, nos reconocieron el trabajo, los fiscales también, los propios fiscales también me llamaron, me han mandado mensajes, alguien de la comunidad también, no es mucho, pero bueno, Te pregunto el algo. propio productor sí, Claro. lógicamente está conforme con nuestra tarea, lógicamente que esto sigue, no, como yo le decía, no es que terminó acá, estamos lejos de eso, así que bueno. Te pregunto algo sí. que me parece importante, porque sé de las carencias que muchas veces tiene la policía en general, el Comando de Prevención Rural, para moverse. A veces cuesta conseguir el combustible para moverse en el distrito, me imagino lo que significa investigar en otro lugar. ¿Cómo pudieron hacerlo o el productor estuvo apoyando ahí? Sin duda, a ver, siempre se complica cuando tenemos que movernos. Obviamente que se nos facilitó un combustible extra desde policía, y bueno, el productor también apoyó mucho, nos dio una mano grande. De hecho, en una primera instancia, cuando fuimos en vehículo particular, fuimos en el vehículo de él, así que nos movilizamos en el vehículo del productor en sí, para pasar más desapercibido también. Y bueno, no, por eso. Y bueno, obviamente uno también tiene que bancar ciertas cuestiones, ciertos gastos, que es parte de nuestro trabajo. Sabemos que las cosas son así, las tomamos así, obviamente no nos quejamos de eso. Sabemos que es parte de la tarea. No son tareas habituales, porque vuelvo a repetir, Claro, no es una tarea saca de lo habitual. normal, ¿no? No, se excede totalmente lo normal, y por eso también el hincapié de la cuestión, porque realmente se hizo una investigación muy compleja. Se trasladó a distintas localidades a las que habitualmente no estamos acostumbrados a trabajar, pero que no obstante eso se pudo hacer un trabajo muy prolijo, muy sigiloso, muy profesional, muy claro, en el cual no dio dudas alguna que los jugadores de garantía pudieran actuar de inmediato, darnos allanamientos, que no es fácil tampoco. Las pruebas fueron contundentes, fueron claras, entonces eso lógicamente destrabó todo mucho más fácil. Decíamos la palabra normal, como diciendo, bueno, lo normal es recorrer la zona rural, si pasa alguna cuestión, Exacto. recibir la denuncia de algún productor o el Exacto. informe. Sí. ¿Cómo estamos en lo normal, digamos? ¿Cómo estamos en eso? No. En lo más interno, digamos. La realidad es que acá en el distrito. veníamos muy bien. Vos, Mario, sos productor rural del distrito, más allá de tu función específica también. Y bueno, y vos tendrás conocimiento, lógicamente, en una localidad relativamente chica, entonces podrás saber y dar fe de lo que estoy diciendo, que en general venimos muy bien, realmente no hemos tenido sobresalto, alguna cuestión menor que lógicamente puede ocurrir, pero incluso en víspera de fiesta, durante la fiesta también pasamos sin sobresaltos. Tranquilo. Sí, la verdad que sí, siempre brindando, porque también no solamente hacemos tareas de campo. ¿Y de personales también? Sí, estamos bien. Sí. Porque en algún momento es como que había quedado más flaco eso, ¿no? A ver, la realidad es que en relación a hace unos añitos atrás tenemos un poquito menos. Claro, por eso. No obstante eso, estamos bastante bien. Obviamente que ahora merma en el verano porque tenemos algún personal policial afectado a Operativo Sol también. Entonces eso también, algunos efectivos que se van de vacaciones porque lógicamente están trabajando todo el año y se merecen su descanso. Así que bueno, nada, se merma la capacidad operativa, pero no obstante eso nosotros no la hacemos reflejar en la calle, doblegamos el esfuerzo, el personal doblega el esfuerzo. Por eso también insisto mucho en el equipo de trabajo, y de hecho
lo hice mención en un estado que lo hice yo personal de WhatsApp, en el cual mencionaba el profesionalismo, la camaradería y el equipo de trabajo que tengo, que gracias a Dios conformamos un equipo de trabajo muy bueno, porque esto tiene que funcionar. Yo siempre le digo a los muchachos y a las chicas, a todos, que desde el primero hasta el último todos son importantes, porque todo es un engranaje que tiene que caminar y todos tenemos que tirar con el mismo rumbo, y así lo han entendido ese mensaje, y obviamente a mí me facilita mucho el trabajo. Yo siempre soy un agradecido y lo digo, se lo digo a ellos personalmente y lo digo públicamente. Soy un agradecido al personal del Comando Rural, porque realmente los que trabajan son ellos y yo simplemente los voy acompañando, haciendo correcciones lógicas, como fue en este caso la investigación también, yendo a la par de ellos. Lógicamente estuve constantemente con ellos trabajando, viajamos juntos a Santa Fe, a Córdoba, y bueno, nada, se logró el resultado que se logró. Bueno, mensaje, Sí. ya como final, Sí. me manda Guillermo acá un mensaje, es un productor rural, dice: felicitaciones a la patrulla, una labor de 10. Así que bueno, el mensajito para ustedes, para el Bueno, personal, para que bueno, se lo haga saber. bueno, gracias Guillermo, y bueno, la verdad que sí, vuelvo a repetir, para uno es reconfortable, totalmente reconfortarte, tener un resultado de ese tipo, porque obviamente a nosotros nos enorgullece mucho, porque vuelvo a repetir, no son tareas habituales que hagamos, y que no obstante eso queda claro que estamos a la altura de la circunstancia, eso queda claro, y obviamente seguimos trabajando. Nosotros estamos a la vez estamos en forma permanente prestando colaboración a la comisaría local, a la comisaría de la mujer, como el puesto de vigilancia de Thompson, ya sea con personal, para hacer operativos de tránsito, lo que sea. Lógicamente en este tiempo, como te decía, que hemos mermado la capacidad operativa en relación a tema operativo solo, licencias, lógicamente que esa mano, hablando en criollo, que le estamos dando, no es la misma que durante el resto del año, pero bueno, eso está claro, está hablado con Willy también, y sabe que es así, pero la tarea se sigue trabajando en conjunto, cada uno en su área, pero siempre colaborando uno con el otro. Que esa creo que es fundamental, que toda la policía, no importa el color de uniforme, como decimos, se trabaje por igual, que seamos todos camaradas como lo vemos, como lo somos acá, y que todos tiremos con el mismo criterio de, bueno, nada, de estar trabajando en conjunto y de darle una respuesta a la sociedad, al pueblo de Tres Lomas. Gustavo, muchísimas gracias. Mario, gracias a vos, gracias a la comunidad, gracias al productor que confió en nosotros, y gracias al personal policial del Comando Rural, vuelvo a repetir, soy un agradecido una vez más por el trabajo que han hecho, a Manuel Tirado, a todo el personal, al jefe de turno, segundo jefe, todos trabajaron muy bien. Así Un que saludo a agradecer. todos. Listo, Mario, desde ya muchísimas gracias y un saludo a toda la comunidad. Gracias, muy amable. Gustavo Rivas, jefe del Comando de Prevención Rural de Tres Lomas.